Hay riquezas que huelen diferente. No lo digo en sentido figurado. Lo digo porque hay personas que han estado cerca de cierto tipo de dinero y describen exactamente eso. Un olor. No a podredumbre ni a azufre como en las películas. Algo más sutil, más difícil de nombrar. Como el olor del agua estancada que por fuera parece limpia pero que tiene algo debajo que el olfato detecta antes de que la razón pueda procesarlo. El dinero de Evaristo Salinas tenía ese olor. No todo el mundo lo percibía, pero los que lo percibían no lo olvidaban. Esta es su historia, la de un hombre que empezó con nada, que encontró agua donde nadie más la encontraba, que se hizo rico de una forma que ningún geólogo, ningún ingeniero, ningún experto en suelos pudo explicar completamente, y que pagó por esa agua un precio que no estaba en ningún contrato escrito, sino en uno mucho más antiguo: el pueblo sin agua. Para entender a Evaristo hay que entender primero el lugar donde nació, un pueblo en una región seca. No el tipo de seco que los turistas fotografían y encuentran hermoso, el tipo de seco que mata lentamente, que obliga a las familias a comprar agua en camiones que llegan 2 veces por semana, que hace que el precio del agua sea a veces más alto que el precio de la comida, que convierte algo que en otras partes del mundo sale de una llave con solo girarla en el bien más escaso y más disputado de la comunidad. Evaristo creció en ese pueblo, hijo de un jornalero que trabajaba la tierra de otros porque la tierra propia no daba suficiente sin agua para regarla. Una familia de esas que calculan cada gasto con la precisión de quien sabe que el margen entre llegar a fin de mes y no llegar es exactamente el ancho de un error. Lo que Evaristo aprendió desde niño fue una sola cosa: el que controla el agua controla todo lo demás. No lo leyó en ningún libro. Lo vio, lo vivió en la piel. Vio cómo los dueños de los pozos del pueblo tenían un poder que ningún otro tipo de riqueza daba. Porque la riqueza puede perderse, pero la necesidad de agua no desaparece nunca. Juró que algún día él iba a ser el que tuviera el pozo, sin saber todavía el costo de esa promesa. Los años del intento honesto, Evaristo intentó el camino correcto durante 12 años. Trabajó en construcción en la ciudad. Ahorró con una disciplina que sus compañeros encontraban casi enfermiza. No bebía, no gastaba en lo que no era necesario. Guardaba cada billete con la concentración de quien tiene un destino muy específico para cada peso que gana. A los 32 volvió al pueblo con suficiente dinero para intentar perforar un pozo en el terreno pequeño que había heredado de su padre. Contrató perforadores. Llegaron, trabajaron, perforaron hasta la profundidad que la técnica y el presupuesto permitían. Nada. Tierra seca hasta donde la broca podía llegar. Evaristo pagó lo que debía, agradeció a los perforadores y se quedó mirando el hoyo seco en el terreno de su padre. Volvió a la ciudad. Trabajó 3 años más. Regresó. Intentó de nuevo con mejores equipos y mayor profundidad. Nada. Al tercer intento, 10 años después del primero, el técnico que supervisó la perforación le dijo con la amabilidad de quien no quiere crueldad innecesaria, pero tampoco va a mentir: este suelo no tiene agua. No a ninguna profundidad accesible. Lo siento. Evaristo tenía 44 años. Había gastado todo lo que había ahorrado durante 20 años. Tenía el terreno seco de su padre y las manos gastadas y ningún camino visible hacia adelante. Fue entonces cuando encontró la nota en el terreno. La encontró una mañana, clavada con una piedra en el suelo justo al lado del último hoyo de perforación. Un papel doblado en 4, sin firma, sin remitente, con una letra pequeña y muy regular que decía: el agua está. Solo necesita a alguien que sepa pedirla correctamente. Si quieres saber cómo, esta noche en el borde del Barranco Viejo. Después de la medianoche. Solo. Evaristo leyó la nota 3 veces. La primera vez como hombre racional: esto es una broma, o alguien que quiere estafarme, o un loco del pueblo que escribe notas en pedazos de papel. La segunda vez como hombre de 44 años que ha gastado 20 años de ahorros en 3 hoyos secos. Quizás hay algo que no sé. Quizás hay alguien que sabe algo de este suelo que los técnicos de la ciudad no conocen. La tercera vez como el hijo del jornalero que había crecido mirando los pozos de los otros. Voy a ir. Fue el borde del barranco. El Barranco Viejo estaba a 20 minutos a pie del terreno.
en el extremo norte del pueblo, donde la tierra se cortaba abruptamente y el suelo caía 6 metros hasta un fondo pedregoso que llevaba décadas sin ver lluvia. Evaristo llegó a la medianoche. No había nadie. Esperó. A los 15 minutos, cuando ya empezaba a convencerse de que había sido exactamente lo que su primer instinto había dicho, escuchó pasos detrás de él. Se giró. Un hombre mayor, flaco, alto, con ropa de campesino, pero con algo en la postura que no era de campesino. La rectitud de quien no ha necesitado doblar el espinazo ante nadie. Ojos que en la oscuridad captaban la poca luz disponible de una forma que los ojos normales no captan. El hombre lo miró y dijo: 3 hoyos, todos secos, 20 años de trabajo. No era una pregunta. Evaristo dijo: así es. El hombre dijo: el agua está. Siempre ha estado. Pero el suelo de este lugar tiene una particularidad que los instrumentos de los técnicos no miden. Evaristo preguntó cuál. El hombre dijo que no le da su agua a cualquiera. Hubo un silencio. Evaristo preguntó: ¿y a quién le da? El hombre sonrió y dijo: al que hace el trato correcto. Lo que el hombre explicó. El hombre habló durante 1 hora. Evaristo escuchó sin interrumpir, porque había algo en esa voz que no invitaba a interrumpir. No por amenaza, por peso. La voz de quien lleva mucho tiempo hablando de estas cosas y ha perdido la paciencia con los que preguntan demasiado antes de entender suficiente. Lo que explicó fue esto. Había una forma de hablarle al agua. No metafóricamente, literalmente. Un proceso específico, con pasos específicos que se había practicado en esa región antes de que los técnicos de la ciudad con sus equipos y sus mapas de suelos llegaran convencidos de que todo lo que existía podía medirse con los instrumentos que traían. El proceso requería 3 cosas. La primera, conocimiento. Las palabras exactas, el orden exacto, la hora exacta. La segunda, intención, no deseo vago. Intención específica, nombrada, sin ambigüedad. La tercera, precio, porque el agua de ese suelo no era gratuita, nunca lo había sido, y el precio no era dinero. Evaristo preguntó cuál era el precio. El hombre lo miró un momento antes de responder, con la evaluación de quien está decidiendo cuánta verdad puede manejar el otro. Luego dijo: el agua te alimentará a ti y a muchos mientras vivas. Pero cuando mueras, lo que el agua te dio en vida, todo el beneficio que acumules, vuelve. No a tus herederos. No a tus hijos ni a tus nietos. Vuelve al suelo, como si nunca hubiera existido. Evaristo procesó eso. Preguntó: ¿solo el dinero? El hombre tardó un momento. Dijo: todo lo que el agua hizo posible. Evaristo no preguntó más sobre eso. Debería haberlo preguntado. El ritual. El hombre le enseñó el proceso esa misma noche. No lo voy a describir en detalle porque son cosas que se describen en detalle solo con consecuencias. Lo que sí puedo decir es que ocurrió en el borde de ese barranco, que tomó menos de 1 hora, y que cuando terminó Evaristo sintió algo que no había sentido en 44 años de vida. La certeza. No la esperanza de que algo iba a funcionar. La certeza física, corporal, del tipo que no necesita confirmación porque viene de un lugar más profundo que la razón. El agua estaba ahí, no como concepto, como presencia. Como si el suelo debajo de sus pies hubiera cambiado de naturaleza en los últimos minutos, y lo que antes era roca seca ahora tenía algo vivo y moviéndose muy abajo, esperando. El hombre se fue sin decir más. Evaristo volvió a casa. A la mañana siguiente contrató perforadores. El agua que nadie explicó. Los perforadores llegaron escépticos. Eran los mismos del segundo intento. Lo recordaban. Recordaban el suelo. Recordaban la profundidad a la que habían llegado sin encontrar nada. Empezaron a perforar en el punto exacto que Evaristo les indicó. A los 40 metros, agua. El técnico paró la perforadora. Bajó a revisar. Subió con una expresión que Evaristo no supo clasificar. Entre el asombro profesional genuino y algo más parecido al desconcierto, dijo: esto no es posible. Este suelo no debería tener agua aquí. No a esta profundidad. No con esta composición. Evaristo dijo: y sin embargo está.
El técnico midió el caudal. Era excepcional, no solo para la región, para cualquier parte. El tipo de caudal que los ingenieros hidráulicos describen como un acuífero primario, del tipo que lleva siglos acumulándose, protegido por capas de roca que en condiciones normales hacen imposible el acceso. En condiciones normales. El técnico firmó el informe con el gesto de quien firma algo que no entiende completamente pero que no puede negar porque los números están ahí. Evaristo tenía agua, más agua de la que cualquier pozo del pueblo había tenido jamás. El negocio que nadie podía competir, lo que Evaristo construyó en los siguientes 10 años, no era solo un negocio. Era un monopolio que ninguna competencia podía romper, porque ninguna competencia podía replicar la fuente. Empezó distribuyendo agua al pueblo. Precios justos, más bajos que los camiones que llegaban 2 veces por semana, con la regularidad que la necesidad requería. El pueblo lo recibió como lo que parecía ser, un hombre del pueblo que por fin había conseguido lo que otros no habían podido y que estaba dispuesto a compartirlo de forma razonable. Luego expandió. Pueblos vecinos, contratos con municipios, contratos con empresas agrícolas que pagaban bien por acceso garantizado a agua en una región donde eso era el recurso más valioso disponible. En 10 años Evaristo Salinas era el hombre más rico de la región, no de forma ostentosa. No era el tipo de rico que construye una casa enorme para que todos la vean. Era el tipo de rico que acumula en silencio, que no gasta más de lo necesario, que guarda con la misma disciplina del jornalero que había sido. Tenía dinero, tenía propiedades, tenía contratos que garantizaban ingresos durante décadas. Tenía un hijo, Rodrigo, al que había podido dar lo que su padre nunca le pudo dar a él: estudios, oportunidades, el tipo de comienzo que multiplica lo que uno es capaz de hacer. Y tenía algo más que no había calculado en el borde del barranco aquella medianoche. Una inquietud que ninguna riqueza podía callar. Lo que el agua llevaba. Los que trabajaban con Evaristo lo notaron gradualmente. No fue algo que ocurrió de un día para el otro. Fue acumulativo, como el óxido. Primero tan leve que uno puede ignorarlo, luego tan visible que ya no puede. Evaristo empezó a tener sueños con agua, no sueños pacíficos. El tipo de sueño donde el agua no es agua, sino otra cosa que tiene la misma forma, pero que se mueve diferente, que tiene una temperatura que no corresponde, que cuando la tocas en el sueño, te deja algo en las manos que no se limpia al despertar, aunque las manos estén secas. Empezó a escuchar el agua de su pozo de formas que los empleados no escuchaban. No el sonido normal de agua corriendo o de bomba funcionando. Voces, muy bajas, muy distantes, del tipo de sonido que cuando intentas escucharlo directamente desaparece, pero que cuando no estás prestando atención está siempre ahí, en el borde de lo audible. Fue con el médico. Exámenes normales. Fue con un psicólogo. Estrés, le dijeron. El costo de haber construido tanto en tan poco tiempo. No era estrés. Era el precio empezando a cobrarse. La segunda visita del hombre del barranco. El hombre apareció 15 años después de la primera noche. Evaristo lo reconoció de inmediato, aunque el hombre no había envejecido de la forma en que deberían envejecer 15 años en un rostro. Era exactamente igual, con la misma ropa, con los mismos ojos que capturaban la luz de forma incorrecta. Apareció en el terreno donde estaba el pozo, un martes por la mañana, parado junto a la boca de perforación con la misma postura de quien no necesita demostrar que tiene derecho a estar donde está. Evaristo se acercó. El hombre dijo: «¿El agua ha sido buena contigo?». Evaristo dijo que sí. El hombre dijo: «Hay algo que debo explicarte que aquella noche no expliqué completamente». Evaristo sintió el frío que no tenía relación con la temperatura. El hombre continuó: «Cuando dije que todo lo que el agua hizo posible volvería al suelo cuando murieras, debí haber sido más específico sobre qué significa todo». Evaristo esperó. El hombre dijo: «No es solo el dinero, no son solo las propiedades, es también lo que el dinero construyó en las personas que amas, las oportunidades que tu hijo tuvo, la educación, los contactos, la seguridad, el tipo de hombre que se volvió porque creció con esas condiciones. Todo eso es producto del agua. Todo eso forma parte del trato». Evaristo dijo con una voz que no era completamente estable: «Mi hijo». El hombre dijo: «Cuando tú mueras,
Él vuelve al punto de partida, no a la pobreza necesariamente, pero sí al punto donde habría llegado sin la ventaja del agua, sin lo que tú construiste con ella, como si el pozo nunca hubiera existido. Silencio. Evaristo dijo, eso no fue lo que entendí. El hombre dijo, fue lo que dije, y tenía razón. Fue exactamente lo que había dicho esa noche en el barranco. Todo lo que el agua hizo posible. Evaristo había escuchado lo que quería escuchar. Los últimos años, Evaristo pasó los últimos 10 años de su vida intentando resolver lo que el hombre del barranco le había dicho. Intentó transferir los activos antes de morir, ponerlos a nombre del hijo de formas que el trato no pudiera alcanzar. El dinero transferido desaparecía, no de forma dramática. Las inversiones fallaban, los activos se devaluaban, los contratos se caían. El dinero encontraba formas de volver al suelo, metafóricamente y a veces casi literalmente. Intentó buscar al hombre del barranco para renegociar. Fue varias noches al borde del barranco viejo. Nunca apareció. Intentó cerrar el pozo. Contrató gente para sellarlo. La mañana siguiente el sello había desaparecido y el pozo funcionaba como si no lo hubieran tocado. Fue a curanderos, a sacerdotes, a un académico de la ciudad que estudia estas cosas y que escuchó toda la historia con la atención cuidadosa de quien toma notas mentales, y al final dijo que el tipo de trato que describía Evaristo era de los que en la literatura folclórica se clasifican como tratos de sustancia, donde lo que se compromete no es un objeto ni una persona, sino la naturaleza misma de lo que algo produce. El académico dijo que en todos los casos documentados de ese tipo de trato, no había encontrado ningún caso de reversión exitosa. Evaristo le preguntó qué significaba eso. El académico dijo que significaba que cuando el agua decidió darse, el precio ya estaba fijo. Evaristo volvió a casa, llamó a su hijo, lo sentó en la misma cocina donde habían comido juntos durante 30 años, y le contó todo. Lo que Rodrigo hizo con la verdad. Rodrigo escuchó a su padre durante 2 horas. Era un hombre de 40 años formado, como su padre había querido, en la universidad, con un trabajo sólido, con una familia propia. Tenía lo que Evaristo había soñado darle desde el borde del barranco aquella medianoche. Cuando su padre terminó, Rodrigo tardó un tiempo en responder. Luego dijo algo que Evaristo no esperaba. Dijo, «Papá, lo que me diste no me lo puede quitar ningún trato». Evaristo dijo que sí podía, que el hombre del barranco había sido específico. Rodrigo dijo, «Puede quitarme el dinero, las propiedades, los contratos, todo lo material que viene de esa agua. Pero lo que me enseñaste a hacer con eso, la forma en que me enseñaste a trabajar, lo que aprendí por haber tenido la oportunidad, eso no es material, eso ya está en mí. Y lo que está en mí no lo mueve ningún trato porque no vive en ningún pozo ni en ningún terreno». Evaristo lo miró durante un momento largo y lloró, no por el trato, no por el precio que sabía que venía, por haber criado a ese hombre, porque ese hombre existiera, porque ningún trato, por antiguo y por irreversible que fuera, podía deshacer eso. El final de Evaristo Salinas murió a los 72 años. En su casa, con Rodrigo al lado, con los nietos que nunca había calculado tener cuando era el hijo del jornalero que miraba los pozos ajenos. Lo que ocurrió después de su muerte fue exactamente lo que el hombre del barranco había prometido. Los activos se disolvieron con una velocidad que los abogados no pudieron explicar. Contratos que se cancelaron, propiedades que resultaron tener problemas legales que nadie había detectado, dinero que encontró formas de evaporarse de cuentas perfectamente legales. En un año, todo lo que el agua había construido durante 40 años había desaparecido. El pozo siguió funcionando, para quien lo comprara, para quien lo usara después. El agua no desapareció, solo el beneficio que Evaristo había acumulado de ella. Todo volvió al suelo, como siempre había estado escrito. Rodrigo se quedó exactamente con lo que había dicho en esa cocina, lo que llevaba adentro, y resultó ser suficiente. Porque lo que un padre pone en un hijo con 30 años de presencia y de ejemplo y de conversaciones en mesas de cocina, no vive en ningún contrato, ni en ningún pozo,
ni en ningún trato firmado en el borde de un barranco a medianoche. Vive en otro lugar, más profundo que cualquier perforación y más permanente que cualquier acuífero. Esta historia me deja con una pregunta que no tiene respuesta limpia. ¿Valió la pena? El trato de Evaristo destruyó la herencia material que quería dejarle a su hijo, pero le dio 40 años de agua, de negocio, de recursos con los que criar a un hombre que sin esos recursos hubiera tenido un camino mucho más difícil. Y Rodrigo tenía razón. Lo que el padre pone en el hijo con 40 años de presencia no lo deshace ningún trato. Entonces, ¿valió la pena? Esa pregunta no tiene respuesta que yo pueda darles, porque depende de algo que cada uno tiene que responder solo. ¿Qué parte de lo que construyes para los que amas es material y qué parte es otra cosa? ¿Qué parte vive en los activos y los contratos y el dinero en las cuentas? ¿Y qué parte vive en los ojos de un hijo de 40 años que te dice que lo que le diste ya está en él y que ningún trato lo puede tocar? Evaristo eligió el agua, pagó el precio que el agua pedía. Y al final, en esa cocina, cuando Rodrigo habló, descubrió que había algo que el trato no había calculado. Que algunos precios se pagan completos. Y que aún así, a veces, lo más importante queda. No porque el trato lo permita, sino porque estaba en un lugar donde el trato nunca pudo llegar. Duerme bien. Y si alguna vez encuentras agua donde no debería haber agua, pregunta el precio completo, no el que te dicen, el real. Porque los tratos que no se leen completos no dejan de cobrarse solo porque uno no los haya entendido. Cobran igual, con la puntualidad perfecta de quien tiene toda la eternidad para esperar el momento. Y ella volvió, con sus flores y su listón rojo y la paciencia infinita de quien ya no tiene nada que perder porque ya perdió todo lo que tenía. Eso es lo que esta historia me deja, no el miedo a los fantasmas, el miedo a los vivos que crean fantasmas, a los que caminan entre nosotros con la sonrisa que no llega a los ojos, a los que saben que nadie va a preguntar demasiado, a los que calculan que el silencio del pueblo es suficiente protección para lo que hacen en los caminos cuando ya está oscureciendo. Cuídate de esos, no de los muertos que regresan, de los vivos que los crean. Y si alguna vez en la plaza de algún pueblo ves a una muchacha pequeña con el pelo largo y un listón rojo que te ofrece flores, cómprale el ramito, no te va a hacer daño. Ella ya cobró la deuda que tenía pendiente. Solo necesita que alguien recuerde que estuvo aquí, que vendió flores, que tenía 22 años y que merecía llegar a casa esa tarde.